quiero empezar esta disertación hablando sobre cómo es que la violencia afecta significativamente el estado psíquico y psicológico de las mujeres. Digo de las mujeres porque en realidad las mujeres en nuestro país y en el mundo son el centro de la violencia, que esto genera luego repercusiones a todo nivel. La violencia familiar, por algunos autores, es considerado un problema de salud mental. Creo que no siempre es un problema de salud mental. Es un problema de comportamiento, es un problema de ejecución, es un problema de decisión. ¿Okay? Porque cualquier persona puede llegar a ejercer hechos de violencia, incluso las mujeres. Pero es verdad que mucho más ejercen la violencia contra ellas. Y le vamos a dar un especial énfasis en estos momentos para hablar sobre ello, sobre la violencia hacia la mujer y obviamente en tiempos de pandemia. Se preguntarán qué cosa es lo que ha cambiado, qué es lo que ha sucedido en este tiempo de pandemia con la violencia en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Quién no ha vivido un hecho de violencia durante el transcurso de nuestra vida? Algunos más intensos, otros menos intensos, pero hemos sido expuestos a hechos de violencia, observándolos, sintiéndolos, permitiéndolos, etc., ¿no? Pero la violencia familiar sigue siendo el centro de la problemática nacional, que tiene que ver con la salud pública, es verdad. La violencia familiar genera en estos tiempos más problemas psíquicos de lo que nos imaginamos. La violencia familiar, como decía Churúa en un inicio, en temas de violencia de género, hablaba de que la familia es el centro de casi todos nuestros problemas psíquicos, estoy hablando. Y también es el centro de muchas de las situaciones que promueven seguridad, que promueven estabilidad en la vida de los seres humanos. Puede ser paradójico, pero es importante que ustedes entiendan que la familia siempre será un eje que determina muchas formas de manifestar nuestros comportamientos en el futuro. De ahí deviene la importancia de reducir la violencia en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestro país. ¿Ok? Entonces, vamos a entender la violencia en este escenario de la pandemia y explicar si es que se ha reducido, se ha incrementado, qué es lo que ha pasado en este tiempo. Y obviamente, cuando estamos en un tema de pandemia, cuando sucede un tema de emergencia en nuestro país, que nos confina, que nos aísla, en una situación que no es voluntaria, genera estrés. Obviamente para algunos mucho más intenso y para otros que de repente podemos sobrellevar de alguna manera ese estrés generado por el confinamiento. ¿Ok? Muchos de nosotros nos hemos visto expuestos a estar confinados mucho más tiempo de lo que alguna vez en nuestra vida hayamos vivido. Estar confinados en la casa de manera involuntaria por 3 meses, 2 meses, es bastante estresante para muchos, sin que haya problemas en el ambiente familiar. Imagínense cuando hay un problema de violencia, de incompatibilidad, de conflicto,
de maltrato antes de la pandemia y continúa, pero ya de manera confinada, durante la pandemia. Esto genera, obviamente, estrés. Un estrés que se manifiesta en el comportamiento y también que se manifiesta en aspectos fisiológicos. Pero una de las manifestaciones más importantes del estrés y una forma de escapar y una forma de enfrentar esta violencia, este estrés, es la violencia. La violencia verbal, la violencia no verbal, la violencia que causa daño psicológico, que causa daño psíquico en muchas personas, ha ido incrementándose en este tiempo de pandemia. Ustedes saben que el aislamiento social ha hecho que muchas personas se dediquen más al cuidado doméstico, al cuidado de los niños, a trabajar en el hogar, a desarrollar sus propias actividades, pero todo dentro del hogar. Eso genera mucho conflicto, genera mucho desazón, mucho estrés. Estar quitándose la computadora, viendo que el wifi no funciona bien, teniendo problemas con horarios, con la misma familia para el estudio, con la bulla, con el ruido, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones han ido generando un estrés significativo en muchas de nuestras familias. Y una de las formas de la manifestación de esta es la violencia. A todo nivel, no solo violencia entre pareja, en realidad es en todo el contexto familiar, con los hijos, los niños, etc. Pareciera que el hecho de estar confinados pudiera ser, digamos, hasta positivo, porque podría encontrar a toda la familia unirse y mantener una convivencia adecuada, estable y funcional. Pero eso funciona un tiempo, porque no estamos acostumbrados a vivir encerrados en nuestra casa y no salir como deberíamos, o como estamos acostumbrados a hacerlo. Esto ha generado cambios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de percibir las cosas, que a veces no nos damos cuenta qué día estamos, qué hora es. Tenemos hasta ciertas confusiones, no sé si les ha ocurrido, que a veces dormimos más, comemos más, tenemos más ansiedad por querer hacer más cosas, etc. Entonces, una de las manifestaciones de este confinamiento es la violencia. Creo que es una de las manifestaciones más importantes en el psiquismo de las personas. Bueno, de repente en muchos hogares es mucho más agradable o haberse adaptado de una mejor manera a convivir en estos tiempos de pandemia. Pero en muchas familias alrededor de nuestra urbe, alrededor de nuestra ciudad, ha sido significativamente negativo. De ahí devienen las denuncias por hechos de violencia que suceden a diario en nuestro sistema de justicia. La Organización Mundial de la Salud declaró en abril, ¿no?, en marzo aproximadamente, que había una pandemia en nuestra sociedad. Y esto iba a abarcar a todo el mundo. Sabemos que este tema de la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los varones. Las mujeres representan el 70% de quienes trabajan, por ejemplo, en los sectores sanitarios y sociales. Es decir, en los hospitales trabajan más dictando clases, en los hogares, en los temas que tengan que ver con salud, trabajan más mujeres que varones. Y ellas han sido o son
más expuestas, ¿no? Trabajando como enfermeras, como médicos, como técnicas auxiliares, trabajando en la cocina de los hospitales, trabajando en limpieza de los hospitales, etc. Las mujeres son y han sido y siguen siendo una de las, en población, los que más intervienen en ámbitos de la salud de nuestro país. Pero no solo eso, sino que estas mujeres que trabajan en el sector de salud, y son en mayoría a nivel nacional y mundial, también, parece increíble, pero no solo se dedican a hacer eso, sino que también tienen actividades en el ámbito de la casa, en el ámbito de la educación de los niños. Y eso obviamente también genera muchísimo estrés. Lo digo estas cifras para entender, lo digo esta explicación para entender cómo es que se desarrolla el hecho de la violencia en nuestro país y en el mundo. En todo contexto de aislamiento, en la mayoría de estos hechos que suceden en nuestro país y en el mundo, surge el problema del conflicto, y eso es un riesgo en personas que en algún momento anterior han tenido problemas de violencia. Ahora con el confinamiento ha sido mucho más expuesta su vulnerabilidad y sus riesgos. Se dice, y existen muchas estadísticas a nivel mundial, que un tercio de las personas que son mujeres sufren hechos de violencia familiar. De cada 3 mujeres, una mujer sufre hechos de violencia familiar. Eso es muchísima gente, eso es muchísima población en nuestro mundo, en nuestro país. También esto significa que va a haber, y ha habido, y hay problemas económicos con respecto a las mujeres, porque la economía, porque el desempleo va a generar más estrés en estas personas. Este hecho de pandemia ha generado en estas personas inestabilidad laboral, menos acceso a tener economía para sostener la familia, y eso también es un factor que genera mucha tensión. Más y significativamente estas repercusiones son al nivel de la mujer. Ustedes podrán observar que cuando hay muchas mujeres que se dedican al comercio ambulatorio, en población, en mayoría, son mujeres. Hay hombres, pero son en menor medida. Las mujeres buscan solucionar los problemas económicos que suceden en el ámbito familiar. ¿Okay? En ese contexto, entonces, jóvenes, ¿qué problema tenemos? Esta situación de pandemia del COVID-19 ha encerrado a muchas mujeres y les ha generado más conflicto que beneficio. No a todos, pero a muchas mujeres. ¿Okay? Los ha unido con sus maltratadores, les ha generado tensión, les ha generado angustia, les ha generado sufrimiento. Y esto ha generado que ellas sean vulnerables. Esto ha generado tensión y que en muchos de los casos ha generado violencia. Violencia física, violencia económica, violencia sexual y violencia psicológica en general. Pero dentro del contexto familiar. Ahora mismo existe un sinnúmero de personas que están denunciando a sus maltratadores. Si ustedes se imaginan cuánta gente está, digamos,
a la espera de que funcione todo el sistema de justicia para seguir con los procesos de denuncia.